Buenas noches, bienvenidos a un nuevo Devenires, muchas vidas, muchas historias. En el marco de este especial de octubre, la política y sus políticos. Nos hemos planteado ir conociendo más de cada uno de los actores políticos que hacen a la realidad departamental y que, bueno, que están inmersos en esta carrera electoral de cara a lo que serán las elecciones del próximo 27 de octubre y, bueno, sus consecuentes instancias. Hoy estamos recibiendo aquí en Devenires a Martín Irizarry, candidato a diputado por el Partido Nacional. Martín, muchas gracias por venir a conversar un ratito con nosotros. Por favor, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar en esta casa como siempre. Martín, nosotros aquí lo que hemos ido planteándoles a las distintas personas que van compartiendo este espacio con nosotros es ir un poco al principio y en este caso es ir, bueno, ¿cuándo llega la política de manera más activa quizás a tu vida o cuándo empezás vos a ver que, bueno, que eso te interesa y que te interesa participar, involucrarte? Bueno, recién antes que empezáramos Mm, esto, estábamos hablando de lo atípica que es mm, esta campaña electoral. Y entonces yo estaba recordando que hablaba con unos compañeros hace unos días que de lo que van de la dictadura hacia adelante, yo no recordaba este tipo de campañas. Y bueno, y ahí respondo lo que me preguntás. En el año 84, que fue cuando se produjeron las elecciones para después en el 85 retomar la democracia, yo no votaba, era menor, pero ya ahí toda esa efervescencia que fue además monumental, era todo muy fuerte, ya ahí me empezó a movilizar la política, la actividad política, los políticos, los partidos, las historias de cada sector, de cada partido, las ideologías. eh, y bueno, más allá de la actividad que cada uno después va teniendo, no acercándose, depende cómo lo haga. Y fue algo que me apasionó, es algo, yo creo que la historia de política de todos lados es apasionante y la del Uruguay también lo es. En el caso mío, el Partido Nacional, además con una gran carga, el Partido Nacional es un partido además muy emotivo, con toda esa carga de Aparicio Saravia, Leandro Gómez, Herrera, bueno, en ese 84 Wilson, yo qué sé, son figuras muy claro. pesadas, con mucho hasta romanticismo. Mm, Eh, mm, Ahí fue cuando la política en el 84, digamos, que ya te digo, no votaba, cuando ya me empezó a gustar un poco más mm. como actividad. Pero recuerdo desde los 5 años, 6 años, escuchar los discos de pasta que escuchaba mi padre con las canciones de Aparicio Saravia y la gesta de Paysandú. Más o menos desde muy pequeño. Y bueno, y ahí ese interés y bueno, y ese involucramiento de querer conocer más, bueno, las definiciones ideológicas que vos lo decías y demás, ¿cuándo empieza a convertirse en un salto de decir, bueno, integrar listas, empezar a tener roles un poco más preponderantes de ciertas candidaturas a determinados Y espacios? eso fue alrededor del 2008, 2008, 2007, 2008, por ahí. Cuando pasás del interés de leer diarios o leer libros o de escuchar noticias a intervenir un poco más adentro y entonces empezar a participar en listas. Sí, 2008, ponele 2008. Este, eh, sí, hubo una persona, que ahora ya no está con nosotros, el doctor Sarute, Eduardo Sarute. Ujú. Él fue el que en determinado momento me dijo, mirá, yo estoy en un grupo que está conformado de tal y tal manera, vamos a hacer unas reuniones, no te querés acercar. Fui a la casa, conversamos y ahí empezó toda una... Y después eh, vinieron las elecciones de 2009 y después las elecciones del 2014. En las elecciones 2014
más o menos en el 2012 decidimos ahí con un grupo de personas acompañar lo que se estaba gestando alrededor de Luis Lacalle Pou, que en ese momento era diputado. Y en el 2014 trabajamos ya más firmemente en su, digamos, precandidatura en la interna del partido. Y Lacalle Pou gana la interna del 2014. Y en las elecciones nacionales de 2014 yo soy candidato del partido, de ese sector. De ese sector. En 2014 había en el Partido Nacional dos candidatos, que era, digamos, del ala de Larrañaga, Guillermo Belsosi, y del ala de Luis Lacalle Pou, fui yo. Y bueno, y después ha seguido y seguido y seguido girando la rueda. La política y bueno y el rol de la política activa tiene una parte de servicio a la comunidad y de disponibilidad, bueno, a recepcionar problemas, a gestionar diversas situaciones. ¿Cómo te llevas vos con ese trabajo de ser receptorio de consultas, de dudas, de tener que destinar un tiempo teniendo otras actividades a saber que ese papel implica eso también? Y sí, a ver, lo que pasa es que yo en el caso personal, y creo que es bastante común, entiendo la política como una actividad que al fin de cuentas es como una herramienta, la única disponible para conseguir algunas cosas, para la comunidad, en primer lugar. ¿Eh? No estoy en contra de los políticos que también piensan en sí mismos y en pero las cosas necesitan un orden. El primer orden, lo principal en la política, tiene que ser el sentido de servir a la comunidad, de la manera que cada uno crea que puede hacerlo, y con las facultades que tenga y con la disponibilidad que tenga. No es lo mismo alguien que se dedica a la política y no ocupa cargos, a quien que después, por los votos o por designaciones, tiene que ocupar un cargo y entonces ahí ya tiene otro tipo de responsabilidad, porque está metido en la política, pero además ocupa un cargo. Y en ese cargo ya hay cuestiones que no quedan al criterio de él, son obligaciones. Pero la política yo creo que es eso, es una herramienta para hacer cosas para la comunidad de la que uno es parte. Y ese tiene que ser digamos, la finalidad primera. Suena medio contradictorio, pero la finalidad primera, la más alta, es esa. Después podrán venir otros, porque tampoco podemos negar que hay políticos que tienen sus ambiciones personales de crecimiento, de poder, el poder también seduce, claro. No se puede negar. Pero la primera finalidad tiene que ser esa, servir a la comunidad. Y en ese sentido, bueno, en este caso tu candidatura a diputación implica también un rol de representación del departamento en ámbitos más nacionales. Y bueno, ¿y cómo concebís que debe ser el papel que tiene que jugar un diputado por Soriano en caso de que te tocara hacerlo? Bueno, con respecto a eso yo creo que hay algunas veces algunas confusiones. En primer lugar, el rol de las funciones del diputado están establecidas en la Constitución. O sea, porque por ahí también se dice que el diputado tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. Hay, como te decía recién, en cuanto a la comunidad, hay un piso que son cosas que el diputado tiene que hacer que están en la Constitución. Integra el Parlamento, integra la Cámara de Diputados, perdón, una serie por ejemplo, por ejemplo, de leyes como la ley del presupuesto, las rendiciones de cuentas, un montón de cosas que uno dice, y bueno, ¿y cómo afectan al departamento? Bueno, pero son responsabilidades claro, que tiene que abarcar el diputado. Después, lo dice el nombre, es representante departamental. O sea, tiene que ser un nexo entre su comunidad, entre su departamento y el centro donde se toman las decisiones, donde ocurren las decisiones. Y en ese sentido yo creo que el diputado tiene que ser justamente el móvil, el que lleve las cosas
hacia los lugares de decisión para conseguir esas respuestas o conseguir las soluciones. Porque el Uruguay en realidad es bastante chico. Nosotros a veces, si lo comparamos con los países de alrededor, somos chiquititos. Pero somos bastante diversos. Y la problemática que podemos tener en Soriano es totalmente distinta o muy distinta de lo que puede suceder, por ejemplo, en Artigas o en Lavalleja o en Maldonado. Entonces, yo creo que ahí cada diputado tiene que tener esa función de trasladar la problemática de su departamento hacia la capital. Martín, y bueno, y en ese sentido, si bien es lógico lo que mencionás, de bueno, que hay realidades que son diferentes y bueno, dentro de la diversidad de nuestro país, nosotros aquí, por ejemplo, pensando, ¿no?, en la posibilidad de una tarea, como diputado, tenemos una realidad que es la realidad de ser un departamento de frontera, que venimos de una situación un poco desfavorable de lo que fue en el 2023, sobre todo tipo de cambio que afectó la actividad comercial y demás. Y si ahí se puede pensar a veces en lógicas comunes, poder tender alianzas con otros diputados de otros departamentos, con otros sectores y plantear problemáticas comunes, ¿cómo lo ves a eso? Yo creo que en la historia de los partidos políticos también las cosas han evolucionado, la sociedad ha evolucionado, hemos ido hacia lugares donde yo creo que hoy es imposible, o sea, es imposible lograr determinados objetivos si no es en común entre todos. Obviamente, cada partido tiene su ideología y su forma de ver las cosas, y hay cosas en las que tal vez nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero sí tenemos que empezar por lo que sí estamos de acuerdo, porque necesariamente hay cosas que tienen que salir entre todos. Si se trata de, por ejemplo, buscarle solución al tema, bueno, como tú mencionabas, de lo que sucedió, sobre todo el año pasado, el 23, con el tema cambiario, frontera, comercio, el tema de los precios en la Argentina. Bueno, una cosa es, a ver, tampoco hay soluciones mágicas, pero una cosa es que ir a hablar al Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, el diputado del Partido Nacional, el diputado del Frente Amplio, el diputado, y otra cosa es que se vaya en conjunto. No, esto nos afecta a todos. Es un problema que tenemos todos y que tenemos que tratar de buscar soluciones entre todos. En CB10 siempre estamos comprometidos con brindarte las noticias más relevantes y actualizadas. Y ahora, tú también podés ser parte de la noticia. Presentamos nuestro nuevo segmento, Casa Noticias. Es muy sencillo. Envíanos tu noticia a través de nuestro WhatsApp. Diariamente seleccionaremos 2 o 3 de las más destacadas para incluirlas en nuestro informativo. Queremos conocer lo que está ocurriendo en tu comunidad. Además, al final de cada mes podrás votar por la noticia más importante en nuestras redes. La noticia ganadora se lleva un premio especial. Participa, mantenete informado y ganá con CB10, porque en CB10 tu voz importa. La lista de Yamandú, de Pacha, Blanca, Pepe y Lucía. La lista de la gente. Este 27, juntos y juntas, por un Uruguay que no deje a nadie atrás. En Soriano, 609. Aníbal Méndez, diputado. Zoya tenía una vida maravillosa. Y Aditya, él sí la disfrutaba. De repente...
esposa era infiel. Pero mi esposo jamás me engañaría. La pregunta es, ¿por qué hizo eso? La pregunta es, ¿alguna vez sucedió? Incluso en sus últimos momentos se tomaban de la mano. Pero era real o mentira. Dos extraños en la noche y la tragedia golpea. Esta es la historia de Aditya y Sonia, culpables. Hola a todos los amigos de Soriano. Quiero decirles que en Soriano somos la lista 25. En Soriano somos Andrés Centurión, diputado. La 25 es la lista que yo encabezo al Senado. Es la lista que yo votaría si estuviera en Soriano. Así que vamos todos con Andrés Centurión, diputado, y la lista 25 de Soriano. En CB10, pagar en nuestras oficinas te hace ganar. Durante todo el mes de octubre, te invitamos a participar del sorteo de 2 meriendas para 2 personas entre todos los abonados que realicen su pago en nuestras oficinas. Es la oportunidad perfecta para endulzar tu mes de la mejor manera. Y además, en el mes de Halloween, participa del sorteo de 2 disfraces. Si te sacás una foto en el momento, tenés doble chance de ganar. No te lo pierdas. Sorteo 30 de octubre. Te esperamos en CB10 para que disfrutes de este mes especial. Viste que fue viajando por todo un país. Con Yamandú presidente, renovamos la ilusión. Este 27 de octubre, votá Frente Amplio. Votamos a Carla Di Stasio, diputada, junto a Morosini, Fredes y el equipo de la vertiente artiguista. Lista 77. Dame tu palabra. Junta Departamental de Soriano comparte la inquietud de seguir construyendo este año un Soriano fértil, fruto del trabajo mancomunado de su gente. El departamento es de todos, la Junta también. Para remontar los sueños. Por un gobierno honesto y cerca de la gente. Con Yamandú, Carolina y el equipo de Óscar Andrade y Enzo Malán. Lista 90.001. Frente Amplio. La esperanza para avanzar. Con Yamandú presidente, renovando la ilusión. Pero tenemos el desafío de ser mejores. Uno no se puede conformar con lo que fuimos y medianamente da más lo positivo que algunos errores que tenemos. Porque no alcanza, porque la gente siempre va a querer que seamos mejores y hay que apostar a eso. Por eso María tiene el desafío, si le tocara y usted da la posibilidad de repetir una diputación, el gran desafío es ser mejor, para estar más cerca de la gente, estar más con los problemas de la gente, ese equipo que tiene ella que rote, que pueda participar, para que justamente vayan haciendo la experiencia que hay que hacer. Y ahí, pensándolo también en términos de campaña, ¿es posible, teniendo en cuenta que está la variable resultados finalmente en la campaña, ¿no? Es posible plantear estos temas, decir, bueno, busquemos una mirada en común, encontrar puntos de negociación o de equilibrio en ciertos puntos que en realidad, pensándolo también en el tema de la comunidad primero, que en realidad son problemas que pensándolo desde el lado del votante, entiende que muchas veces pueden ir cambiando los nombres, pero hay temas que siguen siendo prioridad. Yo creo que, voy a ser franco, creo que en este momento, en campaña, en plena campaña, donde las cosas se empiezan a poner... A ver, la campaña es una competencia, ¿tá? Y la competencia tiene ganadores, tiene perdedores. En la política y en la vida no siempre lo más importante es ganar, ni lo único, ¿no? Pero no siempre se entiende así.
y es una competencia. Y según sea cada quien y según sea cada sector, se compite de distintas maneras y con distintos valores. Y si esos valores son, digamos, de cierta probidad, si son de generosidad, de amplitud, es posible dialogar y encontrar puntos de acuerdo. Cuando las posiciones o la competencia lleva a esa rispidez donde está fácil el codazo y empiezan a aflorar los codos, bueno, ahí se hace difícil. La verdad se hace difícil y se transforma en una actividad, no lo voy a negar, mezquina. Y a veces ocurre, a veces no, ocurre a veces con muchísima más frecuencia dentro de los sectores que para afuera. Porque hay una competencia entre los partidos y hay una competencia entre los sectores de cada partido. Si eso se da con ciertas normas digamos, de cierto nivel de principios y de valores, yo creo que siempre hay posibilidad de acordar y de buscar soluciones. Me sirve también de antesala para ya adentrarnos a plantear un poco cómo estás viendo esta campaña que se está desarrollando. Estamos a muy pocos días de las elecciones. Hemos tenido un factor común acá con algunos también políticos que se han ido comentando que están viviendo una campaña particular, una campaña fría, muy distinta en algunos aspectos. Y bueno, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo ves esta campaña que está en desarrollo? Sí, es una campaña que yo creo, hablábamos anteriormente, va a pasar a la historia. No sé cómo van a ser las próximas, pero sí sé que esta es totalmente distinta a todas las anteriores. Y no sé reitero cómo van a ser las próximas, pero como esta, con este nivel digamos, yo no digo de apatía, porque yo creo que no está tan fría la cosa. Lo que sí es mucho menos ruidoso. Puede estar influyendo el aspecto económico. Las campañas políticas hoy día requieren de financiamiento, de dinero. Cuanto más ruido, más dinero. Pero en general, no es solamente en el departamento, en general en todo el país. Es una campaña que realmente está muy quieta, muy silenciosa. Y sobre todo en los votantes, en la gente. Cuando vos salís y cuando hablás, mucha gente te dice, sí, bueno, los otros días, bueno, una de las cosas que va a ocurrir en esta elección es que hay dos plebiscitos. Sí. Bueno, sobre uno de ellos, que es el de BPS, una de las encuestadoras recogió que alrededor de un 30% no había escuchado que había un plebiscito. Lo que yo creo que ya es grave. Claro. Ya no es apatía, no me interesa nada. Hay algunas personas que vinculan esto a cierto descreimiento de las personas en la actividad política. Puede ser, o en los políticos, en la actividad o en los políticos. Puede ser, también es cierto que después las personas recurren o se quejan de los políticos. Pero puede decir que haya cierto, en general en la sociedad, un cierto descreimiento que tal vez daría para hablar en temas más largos. Yo creo que hay un creciente escepticismo de muchas cosas. A nivel general, digamos, más allá de la política. 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 Si hablas, por ejemplo, con integrantes, por ejemplo, de clubes, cada vez le cuesta más conformar las comisiones. A veces casi siempre son los mismos que se van cambiando de lugar. En las instituciones de servicio también, a veces cuesta. Aunque ahí hay un factor a veces de solidaridad que empuja un poquito más. Claro. En las comisiones de fomento, en las escuelas, en los jardines. Es un tema de involucramiento también, ¿no? Muchas veces yo creo que en el fondo, por eso tal vez nos iríamos a otros temas, pero yo creo que está primando tal vez un poco de egoísmo,
o de individualismo, que ahí hay una diferencia, pero que son primos hermanos. Un individualismo, yo, mi casa, mis cosas, yo, mi casa, mis como cosas. un ensimismamiento más. Claro, mientras mi casa, o sea, ahí. Claro. Ya cuando querés un poquito ya no me interesa. Y bueno, la política siempre está allá. Entonces tal vez puede venir por ahí. Le pasa incluso a las iglesias, no solamente a la iglesia católica, digo, a las iglesias cada vez le cuesta más tener participantes. Sin embargo, perdón, sin embargo, en la juventud uno ve, yo por lo menos percibo a veces cierta efervescencia hasta a participar en cuestiones sociales. Bien. Y una cosa que creo que también está marcando un poco la diferencia en esta campaña es la presencia de las redes sociales, y que eso también ha llevado como que el debate se pueda correr un poquito para ese lado, también relacionándolo con este tema de la efervescencia de los jóvenes de involucrarse. Capaz que la discusión la están dando en otro lado también, pensando. La discusión la están dando en otro lado, sin duda, las redes, sin duda. La están dando en otro lado, y las redes, entre otras cosas, lo que lleva, así como te decía recién, el individualismo, es otra palabra que empieza con I, la inmediatez. Entonces todo tiene que ser ya y breve. 2 minutos. Más de 2 minutos no hay, la atención se fue para otro lado. Entonces es difícil a veces que alguien, por ejemplo, le preste atención a la política si va a escuchar a una persona hablar 15 minutos. Pero es cierto que las redes, que ya venían y que ya se sabía que era un mundo en que íbamos a tener que andar, pero que tal vez se acentuó mucho más después de la pandemia, durante la pandemia, era la forma que teníamos de comunicarnos, de no perdernos, de no quedar aislados en una isla. Para mucha gente el celular era oxígeno para no estar solo. Pero eso también lleva a que te quedes en tu casa, en tu sillón, y veas el mundo desde ahí. Desde ahí, claro. y no saliendo. Eso puede estar influyendo también. Por otra parte, y volviendo un poco al tema de la campaña, lo mencionabas con el tema de la información o no información, está el tema de que van a existir estos 2 plebiscitos que van a estar el 27 también en puja electoral de alguna manera. Uno de ellos implica la reforma que habilitaría los allanamientos nocturnos en hogares, y el otro está más vinculado a lo que es la seguridad social y a esta reforma que se plantea sobre la edad jubilatoria, la presencia de las AFAPs y demás. Si bien algunos partidos ya han ido marcando más o menos postura, ¿cuál es la postura que tenés sobre estos dos? ¿Qué postura tiene el sector? Bueno, en lo personal comparto la postura que tiene el sector. En cuanto a los allanamientos nocturnos, estamos hablando de la Constitución, de algo que está fijado desde muchísimos años atrás, cuando la realidad era otra. Entiendo perfectamente la reticencia que a veces hay, ese miedo que después, entonces, cualquiera se va a poder meter a mi casa. Bueno, no es así, tan así cualquiera y en cualquier... No. O sea, tiene que haber una orden del juez, tiene que estar fijado, y de acuerdo a lo que diga la ley, dice el papelito. Lo que dice la Constitución, que el hogar es un sagrado inviolable, y que durante la noche no podrá nadie entrar sino con la autorización de sus moradores. No podemos esquivar la realidad de que muchas cosas ocurren en las noches y que muchos domicilios no son un hogar, son otras cosas. No comparto la idea de que por ahí se le va a encontrar una solución al tema de la delincuencia, de la violencia. Es una herramienta más, y tal vez tampoco tan importante, pero sí una herramienta más, que además va a llevar trabajo aplicarla, porque no es tan fácil tampoco decir, o sea, un allanamiento requiere una cierta preparación, no es tan fácil de decir se provoca un allanamiento, mucho más en la noche.
Pero yo creo que están dadas las garantías para esas personas que a veces tienen miedo de decir, no, pero ¿quién me va a pasar a mí? Bueno, se supone que los allanamientos van a ser filmados, que va a haber orden del juez, que va a haber presencia tal vez del fiscal, en ese sentido. Y con respecto al otro, el plebiscito del BPS, francamente yo creo que es una temeridad, o sea, es una quiniela que le puede salir carísimo, que nos puede salir carísimo a todos. Porque ahí se hace hincapié en dos o tres cosas. En primer lugar, en las AFAP. Y bueno, lo primero que hay que decir es bueno que los impulsores, o la mayoría de los impulsores, porque está parte del Frente Amplio y bueno y el PIT-CNT, durante 15 años que fueron gobiernos, nunca se le ocurrió tocar las AFAP. Nunca. Pues ahora sí. Ahora quieren que todo ese dinero de las AFAP pase al BPS. Lo que resulta en una clara confiscación de lo que son dineros del sistema de ahorro particular, personal. Tendrá sus defectos, será bueno, será malo, se podrá modificar, se podrá mejorar, se podrá hacer todo lo que quieras. ¿Ah? Pero así que de un plumerazo se saque y no, salga de acá y va para allá. Y esta plata que era de Juan Pérez, no, ya no es más de Juan Pérez, va para la bolsa un fideicomiso de BPS. Es una confiscación. Y eso es injusto. Además, al otro día lo que genera es una andanada de juicios contra el Estado. Por esos dineros y por otros temas, porque los dineros muchas veces de las AFAP, a ver, hoy menos que es todo digital, pero a ver, las AFAP no tienen bóvedas enormes con dinero. O sea, todo eso requiere un movimiento muchas veces de valores que están en papeles, que son en deudas a futuro. O sea, es realmente una macana grande. Ni que hablar de que la reforma en el plebiscito incluiría el atar las jubilaciones mínimas al salario mínimo, ¿no? A ver, nadie en su sano juicio puede negar que hay jubilaciones horriblemente chicas, que no dan o sea, horrible. Eso no se puede negar. Ahora, atar una cosa a otra, lo que va a llevar es a que el salario mínimo se estanque. ¿Ah? Porque después los gobernantes no van a querer subir el salario mínimo, porque al subir el salario mínimo van a tener que subir también las otras. Pero además, el Banco de Previsión Social es deficitario. ¿Ah? Tal vez hasta tiene que ser deficitario, porque la finalidad tiene que ser justamente de una finalidad social, claro, y de cierta solidaridad. O sea, los que trabajan y aportan le dan la plata a los que ya trabajaron y ya aportaron. ¿Ah? Con además el elevamiento del promedio de vida, muchas veces hace que el banco le esté pagando a personas más de lo que esas personas aportaron. Y eso lo aportamos los trabajadores. Ahora, con esta reforma no va a alcanzar. Hoy día el gobierno central le pone plata al BPS para que el BPS pueda funcionar. Con esta reforma le tendría que poner más plata. Ahora, no hay una maquinita para hacer plata. Hay una maquinita para hacer plata que cuesta inflación. La otra es subir impuestos. O sea, vos como trabajador o cualquier persona que esté en actividad, lo que van a tener es, vamos a tener que pagar más impuestos para poder ir a pagar eso. Hay gente que dice que no, que al llevar el dinero de las AFAP al BPS da como para pagar al principio. Sí, al principio. Pero esto es medio como el cambio ambiental. No ocurre de un día para el otro. Lo que vos haces hoy repercute mucho después.
no es apretar un botón y salta. Hoy se hace y dentro de muchos años va a repercutir horriblemente. Y además de tener que pagar más impuestos, obviamente va a haber que reducir, por ejemplo, la inversión en lo social. El Uruguay no es un país rico, un país que tiene ciertas riquezas, pero a nivel mundial no somos una potencia. Vos ves que se requiere dineros para escuelas, para policías, para hospitales, para muchas cosas. Bueno, a todo eso le vamos a tener que decir, bueno, va a haber menos plata para eso. Yo creo que es una macana grande que le va a costar, si sale, le va a costar muchísimo sacrificio y sobre todo muchísimo dinero a todos nosotros. Estamos con vos, defendiendo tu futuro y el de tu familia. Somos la 5, con Martín Irizarry, diputado. Votá la 5, el corazón del gobierno. Elegimos renacer. Zoya tenía una vida maravillosa. Y Aditya, él sí la disfrutaba. De repente... Mi esposa era infiel. Pero mi esposo jamás me engañaría. La pregunta es, ¿por qué hizo eso? La pregunta es, ¿alguna vez sucedió? Incluso en sus últimos momentos se tomaban de la mano. Pero era real o mentira. Dos extraños en la noche y la tragedia golpea. Esta es la historia de Aditya y Zoya. Culpables. ¿Sabés quién es el único candidato colorado a la Diputación con gestión probada? Sí, el diputado Martín Melassi. Sumate vos también a la lista 600. Ojeda presidente, Martín Melassi diputado. Lista 600, Ojeda Melassi. La fórmula para ganar. Por un gobierno honesto y cerca de la gente. Con Yamandú, Carolina y el equipo de Óscar Andrade y Enzo Malán. Lista 90.001. Frente Amplio. La esperanza para avanzar. Con Yamandú presidente, renovando la ilusión. En CB10 siempre estamos comprometidos con brindarte las noticias más relevantes y actualizadas. Y ahora, tú también podés ser parte de la noticia. Presentamos nuestro nuevo segmento, Casa Noticias. Es muy sencillo. Envíanos tu noticia a través de nuestro WhatsApp. Diariamente seleccionaremos 2 o 3 de las más destacadas para incluirlas en nuestro informativo. Queremos conocer lo que está ocurriendo en tu comunidad. Además, al final de cada mes podrás votar por la noticia más importante en nuestras redes. La noticia ganadora se lleva un premio especial. Participa, mantenete informado y ganá con CB10, porque en CB10 tu voz importa. Promover cambios que nos transformen, el esfuerzo, el trabajo y acciones, el impulso de crecer y persistir. Joaquín está aquí, te quiere decir. Los campos florecen, aquí es la renovación que crece.
renovación que Soriano se merece. Votá a Joaquín Diputado, lista 433 del Partido Nacional. A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso es muy importante usar repelente. Si viajás, continúa aplicándote 10 días luego del regreso a Uruguay. Protege a los bebés menores de 6 meses colocando tul mosquitero en cunas y cochecitos. Vestite con pantalones y camisas de manga larga. Para evitar que se críe en tu casa, coloca bajo techo y da vuelta recipientes que puedan acumular agua. Limpia canaletas y desagües. Tapa tanques y depósitos de agua. Perfora los neumáticos y rellenalos con arena o con un puñado de sal gruesa. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar. La lista de Yamandú. De Pacha, Blanca, Pepe y Lucía. La lista de la gente. Este 27, juntos y juntas, por un Uruguay que no deje a nadie atrás. En Soriano, 609. Aníbal Méndez, diputado. Una nueva forma de compartir las tardes llegó a la pantalla de CB10. Buenas tardes Mercedes, de lunes a viernes de 13 a 14:30 horas con la conducción de María del Huerto Ramírez y Manuel Bueno. Cultura, deporte, expresiones artísticas, literatura y demás. Todo lo que pasa en Mercedes pasa en Buenas tardes Mercedes. Hola a todos los amigos de Soriano. Quiero decirles que en Soriano somos la lista 25. En Soriano somos Andrés Centurión, diputado. La 25 es la lista que yo encabezo al Senado. Es la lista que yo votaría si estuviera en Soriano. Así que vamos todos con Andrés Centurión, diputado, y la lista 25 de Soriano. Desde el Partido Nacional y bueno, desde lo que es la fórmula, se plantea una posibilidad de elegir una continuidad para un segundo piso de transformaciones. ¿Cómo ves dos cosas? Una es, ¿cómo entendés la necesidad de poder continuar y otorgar ese segundo piso de transformaciones? Y por otra parte, ¿cómo evaluás lo que fue la gestión no solo de la calle Pou, sino de un gobierno en coalición como fue que está finalizando ahora? Bueno, para lograr un segundo nivel de transformaciones, o sea, eso lleva directamente a la idea de un Uruguay más fuerte, más moderno, más... Para eso lo primero que hay que hacer es ir al hueso con los problemas crónicos que, por ejemplo, tenemos en cuanto a pobreza, que ha disminuido en general, pero que, por ejemplo, no podemos negar que hay una pobreza infantil que es preocupante. El problema de la educación, hay una reforma de la educación que es muy discutida, pero que fue también siempre prometida y nunca concretada por nadie. Es el futuro del Uruguay y de todos nosotros, porque a veces uno piensa también sí que es el futuro de los otros, pero no solamente son el futuro de nuestros hijos el que está en juego con los problemas de la educación. Es que las fallas que está teniendo la educación le va a costar muy caro al resto de la comunidad, porque una cantidad de gente está quedando al margen. Y eso, desgraciadamente, injustamente, esos niños o esos jóvenes que hoy están quedando al margen y que cada vez van a ir quedando más al margen, un día no se van a tomar un barco y se van a ir del Uruguay. O sea, va a haber que hacerse cargo de todo eso. O sea, hasta mirándolos desde un punto de vista medio egoísta, yo creo que hay que hincarle el diente a los problemas crónicos graves que tiene el Uruguay, como puede ser el tema de la enseñanza,
como el tema de la pobreza, como el tema de la seguridad, el tema de las adicciones, el tema de la salud, y entonces después sí, un despegue estructural y económico, con mejores fuentes de trabajo, con un Uruguay más moderno y sobre todo con una producción tal vez más, con más tecnología, buscando un mundo, tratar de meterse en ese mundo donde están los países más desarrollados. Eso en cuanto a lo que yo entiendo que el Partido Nacional con Álvaro Delgado está tratando de que ese envión de lo que ha sido este gobierno continúe a ese nuevo gobierno donde se empiezan a plasmar todas esas otras cositas que se han puesto, esas semillitas que se han puesto para seguir subiendo a ese segundo nivel de transformaciones. Y con respecto a lo que ha sido este gobierno, yo creo que más allá de la camiseta que cada uno tenga, yo creo que es innegable que es un gobierno que ha tenido éxito. A ver, todo no se puede hacer, que hay cosas para mejorar, eso siempre ocurre, pero teniendo en cuenta además las circunstancias en las que ocurrió este periodo de gobierno, yo creo que el resultado es de muy bueno para arriba. Fíjate que el Uruguay tuvimos casi 2 años o más de 2 años oprimidos por el tema de la pandemia, de la que a veces nos olvidamos, pero mirá que nos cuestionó, nos encerró, nos costó en el dinero, familiares, salud, problemas psicológicos, todavía una psicosis, que si te doy la mano, si no te doy la mano, que hablé con uno. Era realmente un mundo que ahora nos olvidamos, pero que ocurría. Y que eso obviamente tenía también un costo en el funcionamiento del país como generador de recursos. Por ejemplo, en aquel momento se implantó algo que yo creo que una idea que yo creo que a veces hasta es poco mencionada, el concepto de la libertad responsable. Cuando en muchísimos lados, y por ejemplo los que hoy son oposición, impulsaban el cerrar todo y clausurar todo y apagar todo, como hicieron otros, bueno, acá se apostó a la libertad responsable. Pero a la libertad responsable para no apagar la máquina, para que la persona que necesariamente tenía que trabajar para, bueno, lo pudiera hacer, y así fue que se fue manteniendo. Y después se podrá discutir si las vacunas sirvieron, si las vacunas no sirvieron, pero las vacunas estuvieron. Y cuando había que conseguir vacunas y uno veía en el mundo que no se conseguían en otros lados, o los vecinos que tenían problemas, o en los vecinos que tenían vacunas VIP, que llegaban aviones y se las daban a algunos y otros. Acá fue un sistema espectacular que se repartió vacunas para todo el mundo y todos los centros. O sea, se atacó, se contuvo un problema que fue de carácter mundial inmenso, histórico, y se contuvo yo creo que bien. Entonces, después de eso vinieron las sequías. Una sequía de invierno, una sequía de verano. Que para un país, sobre todo agrícola como el Uruguay, agrícola ganadero, es impresionante el costo económico que tiene. Pero además también socialmente. Acá en Soriano no tuvimos casi problemas, pero por Montevideo se estuvo tomando agua salada, porque había que sacar agua casi del Río de la Plata, donde terminaba porque de donde sacaba el agua dulce antes estaba seco. Y se encaró y se le bajaron los impuestos al agua mineral que se vendía, y se buscaron proveer con tanques cisternas. O sea, se trabajó en el tema y se superó el tema. Y desde el punto de vista social, se han hecho un montón de trabajos. Hay una cantidad, por ejemplo, de medicamentos que hoy son gratis.
sobre todo una cantidad de medicamentos para las afecciones mentales. Se ha tenido políticas sociales, por ejemplo, en el sentido por ejemplo, del gas y de las garrafas, en la baja del precio. Se hizo la reforma educacional, que es discutida, que tendrá cosas que mejorarse, pero que todo el mundo decía que había que hacerla y nadie la hacía. El expresidente Mujica estaba diciendo algunas palabras que yo no voy a repetir en este momento, decían que la culpa era de los gremios y que había que por eso nadie se metía con la reforma de la educación. La educación, lo cierto es que no funcionaba. No sé si con esta reforma va a terminar funcionando o no, habrá que darle tiempo, pero había que hacerla y se hizo. Con la reforma de BPS, que ahora están plebiscitando, pero ¿cuántos gobiernos sentiste escuchar que el BPS había que reformarlo porque a la larga era una muerte anunciada? Bueno, acá hubo que hacerlo y se hizo. Entonces, yo creo que es un gobierno que ha actuado bien, que ha ido para adelante, que sobre todo ha sido muy franco, muy sincero, donde han habido errores, innegable, es imposible que no los haya. Cuando ha habido errores, el presidente, sobre todo, que es el que encabeza el gobierno, se ha hecho cargo. Y mirándolo desde el interior, es un gobierno que también ha estado muy participativo con el interior, ¿no? El presidente, por ejemplo, y el gobierno ha estado muy presente, por ejemplo, en el departamento soriano. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el ministro Falero, que es quien impulsa también nuestra lista número 5, porque la 5 es la lista en la que nosotros estamos, con el ministro Falero. Es histórica la inversión que se ha hecho en miles y cientos de miles de kilómetros y cientos de millones de dólares en infraestructura. O sea, se ha hecho mucho. Obviamente se necesita más. Martín, uno de los temas que siempre está sobre la mesa y bueno, que en estos temas más vinculados a campaña y bueno, y a la posibilidad de ejercer un cargo de importancia para el departamento como una diputación, aparecen es el tema del trabajo en Soriano y el tema también de la posibilidad de acercar inversiones, de acercar impulsores de fuentes de trabajo justamente. ¿Entendés o concebís la diputación como una herramienta para poder gestionar cosas que permitan facilitar esa llegada de inversiones o de poder aportar desde algún lugar, quizás no directamente, pero sí de acercar partes a que eso pueda suceder? Sí, o sea, él o los diputados por Soriano, obviamente no tienen esa responsabilidad formal, no está escrito que tengan que hacerlo. Pero nadie puede negar que uno de los problemas que afecta a Soriano y a todo el Uruguay es un problema laboral, ¿no? Que dicho sea de paso, una de las cosas, respondiendo, lo enlazo con la pregunta anterior, una de las cosas buenas que hizo este gobierno es que aumentó en casi 90.000 los puestos nuevos de trabajo. Ahora, y vuelvo a la pregunta esta, el Estado no puede darle trabajo a todos. Primero. Segundo, en el mundo en el que vivimos, el trabajo humano, de persona, el recurso humano, carne y hueso, cada vez se está alejando más. Antes pasamos por el peaje y había que pagar el peaje y había 4 o 5 personas cobrando. Ahora nada. Con el celular le pones al telepeaje y pasás. Y si no, cuando pasás te lo cobran en la patente. Es otra realidad. Entonces, sí se necesita más fuente de trabajo. ¿Quién puede otorgar esa fuente de trabajo? Los privados. Capitales privados que puedan ofrecer fuentes de trabajo, los hay nacionales y los hay
sobre todo, porque son mucho más grandes, internacionales. Para eso fue fundamental, y te enlazo con la otra pregunta de más atrás, con la reforma del BPS. Porque la reforma del BPS, además metida en la Constitución, ¿no?, es un ataque, pero al corazón de la confianza del Uruguay. Al que lo mira de afuera, dice, a esta gente yo le confiaba, pero ahora no sé. No sé. Y nosotros precisamos que todas esas personas y todas esas empresas vengan, inviertan y nos den trabajo. Porque es así, los grandes capitales están afuera. Hay algunos nacionales, pero están afuera. Con la reforma del BPS lo que se genera, entre otras cosas, es desconfianza. O por lo menos se lima esa imagen que tiene el Uruguay de confianza. Soriano necesita traer inversiones, necesita modernizarse. Yo a Soriano, francamente, lo veo, sabiendo que es un departamento sobre todo agrícola-ganadero, yo lo veo bastante estancado, comparado incluso con otros departamentos del Uruguay. Yo creo que se necesitan inversiones, se necesita que venga gente a trabajar, a construir con nuevas empresas. Ahora, el tema del trabajo de fondo pasa por conseguir inversiones y por educación. Es la forma de poder atacar y darle algún tipo de solución al problema de trabajo. Inversiones y educación. Y ahí sí, el diputado tiene muchísimo que ver. Para conseguir inversiones y para a veces ir, yo qué sé, hay una escuela que necesita una heladera. Vos decís, una heladera va a cambiar la educación. Y sí, ¿por qué no? O sea, en principio una escuela no puede estar sin heladera. O sea, si está haciendo un beneficio para tener una heladera, ¿no? O sea, vos decís, un diputado se va a encargar de eso. Y yo no digo que tenga que encargarse, pero tiene que saberlo. Y tiene que justamente ser como un catalizador donde vaya juntando información y tratando de ir encontrando soluciones a todas esas problemáticas. Una nueva forma de compartir las tardes llegó a la pantalla de CB10. Buenas tardes Mercedes, de lunes a viernes de 13 a 14:30 horas con la conducción de María del Huerto Ramírez y Manuel Bueno. Cultura, deporte, expresiones artísticas, literatura y demás, todo lo que pasa en Mercedes pasa en Buenas tardes Mercedes. Viste que fue viajando por todo un país. Con Yamandú presidente, renovamos la ilusión. Este 27 de octubre, votá Frente Amplio. Votamos a Carla Di Stasio, diputada, junto a Morosini, Fredes y el equipo de la vertiente artiguista. Lista 77. Dame tu palabra. En CB10, pagar en nuestras oficinas te hace ganar. Durante todo el mes de octubre, te invitamos a participar del sorteo de 2 meriendas para 2 personas entre todos los abonados que realicen su pago en nuestras oficinas. Es la oportunidad perfecta para endulzar tu mes de la mejor manera. Y además, en el mes de Halloween, participa del sorteo de 2 disfraces. Si te sacás una foto en el momento, tenés doble chance de ganar. No te lo pierdas. Sorteo 30 de octubre. Te esperamos en CB10 para que disfrutes de este mes especial. ¿Sabés quién es el único candidato colorado a la Diputación con gestión probada? Sí, el diputado Martín Melassi. Sumate vos también a la lista 600. Ojeda presidente, Martín Melassi diputado. Lista 600, Ojeda Melassi. La fórmula para ganar.
A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso es muy importante usar repelente. Si viajas, continúa aplicándote 10 días luego del regreso a Uruguay. Protege a los bebés menores de 6 meses colocando tul mosquitero en cunas y cochecitos. Vestite con pantalones y camisas de manga larga. Para evitar que se críe en tu casa, coloca bajo techo y da vuelta recipientes que puedan acumular agua. Limpia canaletas y desagües. Tapa tanques y depósitos de agua. Perfora los neumáticos y rellenalos con arena o con un puñado de sal gruesa. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar. Promover cambios que nos transformen, el esfuerzo, el trabajo y acciones, el impulso de crecer y persistir. Joaquín está aquí, te quiere decir. Los campos florecen, aquí es la renovación que crece. Joaquín. La renovación que Soriano se merece. Votá a Joaquín Diputado, lista 433 del Partido Nacional. Estamos con vos, defendiendo tu futuro y el de tu familia. Somos la 5, con Martín Irizarry, diputado. Votá la 5, el corazón del gobierno. Elegimos renacer. Junta Departamental de Soriano comparte la inquietud de seguir construyendo este año un Soriano fértil, fruto del trabajo mancomunado de su gente. El departamento es de todos, la Junta también. Pero tenemos el desafío de ser mejores. Uno no se puede conformar con lo que fuimos y medianamente da más lo positivo que algunos errores que tenemos. Porque no alcanza, porque la gente siempre va a querer que seamos mejores y hay que apostar a eso. Por eso María tiene el desafío, si le tocara y usted da la posibilidad de repetir una diputación, el gran desafío es ser mejor, estar más cerca de la gente, estar más con los problemas de la gente, ese equipo que tiene ella, que rote, que pueda participar, para que justamente vayan haciendo la experiencia que hay que hacer. Martín, esta instancia del 27 de octubre es también muchas veces una primera instancia en una carrera de un poco más largo aliento que termina, no termina en realidad, tiene como una etapa cúlmine en mayo en las elecciones departamentales. Más allá de lo que es puntualmente esta carrera, esta postulación a la diputación para este próximo 27, ¿se mira también mayo, se mira las elecciones departamentales? ¿Qué papel imaginás que puede llegar jugando en ese momento? ¿Es algo que como sector se trabaja también? Es algo como, no voy a mentir en el sentido de que todo el mundo también junta, como vos decís, las dos cosas. Mayo con elecciones nacionales ahora de octubre y noviembre, con lo que va a ocurrir en mayo, las elecciones departamentales. No lo niego. Desde mi punto de vista y lo que a mí me pasa, que no digo que sea la generalidad, ni siquiera la del sector, no, yo no me proyecto ahí, digo, estoy muy enfocado en lo de ahora, en lo de octubre y en lo de noviembre, porque en octubre, bueno, se eligen justamente los diputados, senadores y quienes pasan al balotaje. Para mí, yo estoy muy enfocado en esto, en octubre y noviembre. Después se verá qué sucede. O sea, no estoy especulando hoy con lo que vaya a ocurrir en mayo. No digo que no ocurra, no digo que esté mal que se haga, pero no, desde mi punto de vista y lo que me pasa a mí es que no estoy especulando hoy con lo que vaya a suceder dentro de 7, 8 meses.
por otra parte, uno a veces en la vida va aprendiendo que si bien está bueno planificar, y proyectarse y soñar, bueno, es para allá, pero es hoy. Es hoy. A veces los sueños los tenés que pensar para hoy. Para mañana, pero para mañana el día viernes, hoy es jueves, sí. Para el día viernes, no para dentro de un año. Porque en el transcurso del tiempo siempre aparecen imponderables, cosas que no tenías en cuenta, que pueden incidir. Entonces, mucho presente y mucho futuro inmediato. O sea, lo que hay ahora para mí es noviembre, es octubre, es noviembre. Y ves, tal vez esa cuestión de pensar en el futuro, pero hoy. Algunos amigos, algunas personas que me honran con su amistad o que me quieren, muchas veces me dicen, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, y bueno, yo porque estoy convencido de una idea, estoy convencido de lo que se hizo y lo que recién te decía, de lo que yo deseo que siga ocurriendo. ¿Para quién? No es para mí. Yo pienso por ejemplo, en mis hijos, en mi hija. Entonces, voy a esperar a que mi hija tenga 15 años, 10 años para entrar en política y tratar de hacer algo. Es hoy. El futuro está bueno, planificarlo y soñarlo, pero se juega hoy. Y ahí en todo este panorama la prioridad es Álvaro Delgado en un balotaje. Sí. Nuestro candidato, Álvaro Delgado. Nuestro sector es Aire Fresco, nuestra lista es la lista 5, como te decía, impulsada por el ministro Falero, y nuestro escenario, nuestra meta es balotage Delgado-Orsi, Valerio Ripoll, Cose. Y ahí, dentro de lo que es toda esta situación, y dentro de lo que se va viendo, sos de analizar encuestas, de ir mirando qué es lo que va marcando las encuestas, o en realidad no tanto, o no le das un valor preponderante a lo que puedan marcar las encuestas. Con las encuestas pasa que cuando las encuestas no te dan bien, todos dicen que no las miran o le quitan importancia. Cuando las encuestas te dan bien, las usás para... Yo las leo todas, las escucho todas, las estoy esperando con avidez siempre, no lo niego. Tengo mis ciertas dudas sobre el margen de acierto que tengan, no del margen de error, del margen de acierto. ¿Por qué? Porque cuando las encuestadoras dan los resultados manejan ahí un margen de error de 3-4%. Pero yo tengo dudas a veces en cuanto al margen de acertar. Un poco también por cómo se está dando la campaña, por esa tranquilidad que hay. Yo qué sé, una muestra, por ejemplo, de una encuesta que arroje resultados con una muestra, por ejemplo, de 500 consultas o de 1000 consultas, en 2.700.000 votantes habilitados que tiene el Uruguay, a mí me hace dudar de la certeza que pueda tener. No de la intencionalidad, porque yo no juzgo intencionalidades y descuento que todas las encuestadoras estas son súper profesionales, es su trabajo. O sea, si a ellos les va horrible, porque hay gente que dice, no, las encuestadoras las manejan, no. Y si a ellos les va, si el resultado que dan hoy es horrible, después las empresas privadas que las quieren contratar, o sea, no es si vos le erraste. Sí, es un fracaso. Pues, vos dijiste que iba a salir fulanito y salió el otro. No. O sea, son profesionales. Yo creo que hay sí un margen de error, un margen grande que puede haber ahí en cuanto a lo acertada que puedan estar. Hoy dan un panorama de cierta paridad
entre lo que es Frente Amplio y lo que son los distintos sectores y partidos de los que integraron la coalición. 40, 42, 41, hay una cierta paridad. Eso va a influir muchísimo y es algo que hay que tener en cuenta también en las mayorías de los parlamentos. El Parlamento, claro. Que va a haber balotaje, eso casi no se puede negar. Y bueno, y el resultado del balotaje muchas veces tiene que ver, o casi siempre también tiene que ver con cómo haya sido la anterior elección. Dependerá los márgenes, porque en todas las elecciones, entre la primera y la segunda, hay movimientos, ¿no? En la elección pasada, en el 2019, en octubre, el Frente Amplio votó muy mal, horrible. Sin embargo, en un mes recuperó muchísimo. ¿Y qué pasó? O sea, tal vez hubo gente que en octubre no votó al Frente Amplio. Y después cuando tenía que elegir otra cosa, ahí sí volvió. No sé. Son elecciones distintas. Son elecciones distintas. Y la primera pasa a tomar como ese rol más protagónico de elecciones de diputados, de senadores, de conformación de las cámaras, claro. Quizás más por sobre la forma. Pero volviendo sobre el tema de las encuestas, hay algo en lo que sí, más allá de las diferencias que puedan tener una y otra, en lo que sí se ha ido sosteniendo, y durante los años de gobierno también ha ido sosteniendo un número bastante estable de entre en blanco e indeciso, un poco alto para lo que es el panorama electoral. Vos, volviendo un poco a lo que hablábamos hoy de la posibilidad de una apatía o de un descreimiento y demás, ¿identificás que puede haber cierto sector de la población al que se le cueste llegarle, digamos, de alguna manera? ¿O por qué se puede dar ese número alto? ¿O también puede haber gente que prefiere no...? Yo creo que hay muchas personas que esperan al último momento. Como todo uruguayo, o sea, como no están definidos de entrada, como lo estoy yo, como puede estar cualquiera, o sea, como no están definidos, la decisión la tengo que tomar, pero tengo tiempo para tomarla. ¿Por qué la tengo que tomar un mes antes? O sea, por si los uruguayos somos de dejar todo para último. Pero aparte de eso, las personas a veces piensan, o sea, ¿por qué tengo que decidir hoy, un mes antes, a quién voy a votar? Tal vez sí lo decido, tal vez me está gustando más pero tengo tiempo para decidir, voy a decidir más sobre la hora de ir a votar. La hora, digo, el día, la semana. Ese margen yo creo que ha crecido. Las últimas encuestas también daban alto, un número de alrededor de un 14%. Es altísimo. Lo que ellos le llaman también indecisos, porque también con el tema de las encuestas hay términos que a veces no reflejan realmente lo que ocurre. Porque hay gente que tal vez dice que no está decidido, pero es distinto no haber tomado una decisión, así saber más o menos lo que se quiere. No es lo mismo, por ejemplo, estar indeciso entre votarlo a Delgado o a Ojeda, que estar indeciso entre votar a Delgado y a Orsi. Son indecisiones distintas, que se resuelven también distintas. Y que una encuesta no puede, no está hecha para hilar tan finito. Por eso. Pero el nivel de personas que por lo menos no se manifiestan, sacámosle indeciso, es alto. Por otro lado también, hay muchas personas que no quieren decir a quién van a votar. Esa es una cuestión también cultural que tiene una base sociológica importante. Por ejemplo, el votante del Frente Amplio es muy orgulloso de su decisión y la expresa. Yo no creo que haya votante del Frente Amplio que tal vez le dé un poco de timidez decir yo soy. Sin embargo, hay votantes de otros partidos que son mucho más remisos, menos de menos manifestación. Pero a la hora de votar van a votar los dos igual y cada voto va a valer igual. Yo la veo así hay un margen alto, de todas formas hay un margen más alto de lo normal de gente que no se manifiesta.
Martín, nosotros ya tenemos por costumbre aquí en este espacio una pregunta que es, bueno, en base a la convocatoria, de la posibilidad a concurrir a conversar, si hay algo que quizás pensabas que te podía llegar a preguntar y no lo hice, o algún tema que no hemos tocado en esta charla, dejamos estos minutos como para poder exponerlo. Bueno, muchas gracias. No, la verdad que yo me he sentido sumamente cómodo, ha sido una charla muy linda. Tal vez me extendí en alguna respuesta un poco más, una vez quiere ser más concreto, pero sin llegar al mensaje. Pero no, nosotros estamos en esto por convicción, porque soñamos un Uruguay mejor, porque conocemos las problemáticas que tenemos, no las negamos, no hacemos una negación ahí, sabemos que hay cosas que hay que solucionar y creemos que este es el camino. Pero por sobre todas las cosas, empezamos, y vos me empezabas a preguntar, ¿cuándo empecé a intervenir directamente en política? Yo nunca rompí puentes. Nunca catalogué a nadie por su actitud. Cada uno sabe, cada uno hace. A mí me interesa la comunidad y que yo integro, que integra a mi familia, que integra a mi hija y que integran todos los que piensan distinto a mí, ¿no? Con los que yo tengo que acercarme. En primer lugar porque nadie puede creerse dueño de la verdad absoluta y revelada y todas esas. Y en segundo lugar porque estoy tremendamente convencido que hay cosas, como que también lo mencionamos, que salen entre todos. Y es ahí donde hay que trabajar. En el respeto, en la diversidad, sabiendo que después de octubre y después de noviembre hay un día de mañana. Y yo tengo que ir a trabajar como lo hago todos los días, y vos también, y todo. La vida sigue. No es esto tampoco una cuestión de sangre y muerte y odio, que a veces pasa en las redes. Entonces, eso es lo que a mí me inspira. El votante dirá hasta dónde nosotros podemos ir. Pero yo quiero el día después de la elección estar tranquilo de lo que hice, que lo que hice fue lo que había a mi alcance y tal vez un poco más, y que no lo hice poniéndome mis intereses personales en primer lugar. Y con eso estoy tranquilo. Martín Irizarry, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. De mi parte, la invitación a que nos encontremos en el próximo encuentro de este Devenires, Muchas Vidas, Muchas Historias, especial La Política y sus políticos, para seguir conociendo más de los actores políticos de nuestro departamento. Será hasta el próximo encuentro en la pantalla de CB10, como siempre. Nos vemos.